Bueno, la puesta en marcha del nuevo Código de Proceso Penal ha replanteado realmente todo el sistema de justicia y también el rol que tienen los operadores, pero también, de alguna manera, la víctima en este proceso. El fiscal de corte siempre ha dicho que la víctima ha sido la gran olvidada en el sistema penal que teníamos hasta el 1 de noviembre. La víctima ha tomado otro lugar a partir de ahora y, de hecho, la Fiscalía General de la Nación ha desarrollado la unidad de víctimas justamente para dar contención, para atender lo que son las problemáticas que se viven en el marco del proceso penal ante la realización o la situación delictiva puntual que se esté desarrollando. Hay una forma de contención, si se quiere, y por eso vamos a hablar a partir de este momento con Mariela Solari, que es la directora de la unidad de víctimas de la Fiscalía. Mariela, gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, obviamente detalles de casos puntuales no podemos tocar por una cuestión lógica de resguardar el proceso y a la propia persona involucrada, pero sí algunos de los casos. Obviamente el nuevo código está teniendo una mayor publicidad, era uno de los cometidos del código y se está teniendo, estamos hablando mucho más de los casos judiciales y hay casos que están impactando y de hecho en los casos graves ustedes actúan de inmediato. Comentábamos y hablábamos de la situación que se dio en Rocha, particularmente en el departamento de Rocha, con una chica con discapacidad intelectual, que bueno, de alguna forma era sometida por la persona con la cual convivía. De hecho, se llevó a un proceso abreviado, esa persona fue condenada a 6 meses de prisión. ¿Qué tipo de atención en ese caso particular brindaron ustedes? Como bien decías tú, el nuevo Código del Proceso Penal ubica a las víctimas en un nuevo rol que no estaba hasta ahora. Y lo primero que quiero plantear es que esto hace 4 meses, ¿no? A partir de que empieza la implementación del código. Eso hace que el modelo de investigación penal incluye a las víctimas con derechos como le atribuye el código. Y para hacer efectivos esos derechos que tienen que ver con la participación de la víctima en su propio proceso, en la propia resolución que tiene que ver con el conflicto que se da, se sienta contenida, apoyada en un momento de mucha crisis, ¿no? Porque en general lo que llega a penal son las situaciones de mayor violencia, lo que generan las personas un estado de embotamiento, de desorganización en el sentido de que es algo que irrumpe en la vida de las personas. O a veces situaciones como esta que tú mencionabas que vienen sostenidas en el tiempo o como las situaciones de violencia doméstica y violencia sexual, donde se atraviesan además otras vulnerabilidades. En este caso específico que tú planteaste, como en otros, además de la violencia que está basada en cuestiones de género, se pueden dar otras situaciones de dependencia aún más graves, que tienen que ver con la discapacidad, las mujeres adultas mayores, por ejemplo, o en el caso, claro, de los niños, de las niñas y las adolescentes. ¿Qué es lo que hace la unidad de víctimas? La unidad de víctimas de la Fiscalía tiene la competencia y el alcance durante el proceso penal. Desde la noticia que llega a la policía o a la Fiscalía, lo que hace la unidad de víctimas es trabajar en conjunto con el equipo fiscal y el fiscal titular que está a cargo de la investigación en diseñar una estrategia de contención, de brindar información a las víctimas de lo que va a ser su proceso penal, de cuáles son las alternativas de lo que va a suceder y sobre todo en tener un abordaje integral con otras instituciones que permita que esa víctima pueda efectivamente participar en un estado emocional que le permita atravesar eso. Por ejemplo, cuando hay niños pequeños, siempre coordinamos con INAU para poder también tener una primer contención. En este caso que tú mencionaste, el trabajo, y quiero destacarlo particularmente, de la Unidad de Violencia de Género del Ministerio del Interior, o sea, los efectivos policiales que acompañaron a esta víctima, y el trabajo de Pronadis, del Ministerio de Desarrollo Social, que venía trabajando con esta víctima desde hace bastante más tiempo y que había dado cuenta a la justicia de familia de esta situación desde el año 2016, fue quien también permitió que el fiscal tuviera otros elementos, ¿no?
Y eso me parece que también es un cambio en el modelo. Mucho se ha hablado en la prensa de todo lo que significa para los fiscales este nuevo rol, ¿no? El rol de ser proactivo en la investigación, que es quien tiene que llevarla adelante, que trabaja en conjunto con la Fiscalía. También es nuevo el abordaje hacia la víctima, donde el código atribuye a la Fiscalía la protección y atención. Cuando digo a la Fiscalía es el fiscal actuante junto con la unidad de víctimas y el resto de las instituciones que puedan trabajar con estas personas. Y además al fiscal le desafía a trabajar con otras instituciones. Antes pedir un informe, antes el juez decía, bueno, puedo oficiar y pido un informe a una institución. Y eso iba por una vía de un expediente. Bueno, ahora lo que se hizo en estas horas, para seguir con algunos ejemplos, lo que hace la unidad de víctimas junto con el fiscal es ver la trayectoria de esa víctima en su vida, en el tiempo anterior, quiénes fueron los otros equipos que ya venían trabajando con esta víctima, qué apreciaciones técnicas tienen y cómo pueden contribuir a este proceso. Claro. Es diferente a la pericia, ¿no? Estos son informes técnicos. Si además en su carpeta de investigación el fiscal decide esto aún no me es suficiente, además pide una pericia, pide la pericia. Claro. En cierto sentido ustedes facilitan mucho la articulación. Sí. Por poner un ejemplo, el caso Rocha y por lo que acabas de decir. Sí. Es decir, desde el 2016 sí. la Justicia de Familia estaba enterada de esta situación a raíz de informes del PRONADIS, del Programa Nacional de Discapacidad. Sí. O sea, ustedes de alguna forma interactúan para, además de la contención propia, facilitar la articulación entre los distintos estamentos del Estado. Exacto, sí. Y creo que eso muchas veces quedaba como esta metáfora de la puerta para afuera y de la puerta para adentro de lo que entraba la justicia, ¿no? Era como, bueno, todo lo que se venía trabajando hasta ahora, bien, pero queda afuera. Este modelo de trabajo lo que plantea es poder incorporar todo lo que ya se viene trabajando con las víctimas. Y creo que nos pone, y a la vez lo que hace es poner más al descubierto dónde están los vacíos, los agujeros en la desprotección. El desafío es mejorar la articulación. El desafío es mejorar la articulación y yo diría que el desafío es llegar mucho antes. Cuando las cosas llegan al sistema penal es porque la persona ya está en un riesgo muy alto, donde ya se han dado situaciones de violencia con apariencia delictiva y lo que va a solucionar la justicia penal es la sanción. Todo lo que queda de las secuelas, ayer ponía un ejemplo claro de esto. Cuando se da una situación de un femicidio, no es las secuelas que quedan en el entorno de esa familia requiere de poder reparar y eso implica un trabajo mucho más arduo y sobre secuelas que si se logra intervenir antes, sin duda son más leves. Entonces, esto que tú decías de que salen a la luz o se habla más de los casos, yo creo que esto es algo que como país es mucho más saludable de que sea público todo lo que sucede y que sepamos qué es lo que está pasando cuando se accede a la justicia, ¿no? Porque nos permite a los operadores que trabajamos hoy en el sistema de justicia también ver dónde están los desafíos que aún tenemos. Y vuelvo a repetir, hace 4 meses que se está implementando esto, hace 4 meses que la unidad de víctimas y testigos trabaja dentro de la Fiscalía y es un desafío enorme, aún también para la interna, ¿no? Porque es otra mirada que requiere un trabajo interdisciplinario. En la Fiscalía General de la Nación no había psicólogos ni asistentes sociales. En 4 meses se creó la unidad y hay psicólogos y asistentes sociales que trabajan en conjunto con los fiscales. Y eso recién está empezando. Nosotros ahora terminamos de conformar un equipo de 10 personas que trabajan en las sedes penales de Montevideo con alcance nacional. Y en este mes está saliendo un llamado para referentes territoriales para que cada fiscalía departamental cuente con referentes de la unidad de víctimas. Lo que me llama la atención es que en diferentes áreas reiteramos mucho a veces este comentario de que se venían trabajando determinado tipo de casos en diferentes áreas. Es decir, ya había anuncios, a ver, por decirlo de una manera gráfica, había una luz de alerta. Sin embargo,
nuevamente el sistema no puede hacer nada para prevenir. ¿Por qué? Porque terminamos llegando a la instancia penal, que como bien lo decías, termina siendo la instancia en donde ya el daño está hecho. Entonces, lo que uno se pregunta es, ¿qué nos está faltando? ¿Es sensibilidad en el momento en el que determinadas áreas comienzan a trabajar y ya dan la voz de alerta? ¿Es un tema burocrático o simplemente falta de interés a la hora de tomar riendas en una situación que determinados técnicos ya nos están diciendo con sus informes, esta situación puede terminar desembocando en algo grave como finalmente termina sucediendo? Yo creo que a problemas complejos hay respuestas complejas, ¿no? No hay una sola respuesta. Creo que primero voy a descartar lo que creo que no es nunca, o al menos es lo que uno piensa, no es la falta de interés ni de compromiso. Hay mucha gente comprometida en esto y mucha gente que realmente se preocupa por lo que le pasa a las personas cuando llegan a los distintos servicios. Creo que sí, el tipo de situaciones que nos enfrentamos requiere de repensar los modelos de intervención que a veces tenemos de determinadas instituciones. Para poner un ejemplo muy pragmático, los horarios de atención y los momentos de atención. Claro. A nosotros, la unidad de víctimas tiene un teléfono que está abierto las 24 horas. Ahora en esta semana nos pasó y comentábamos ayer con compañeros del Ministerio del Interior, a veces es muy difícil que la respuesta sea, bueno, pero esta semana no tenemos a nadie porque es turismo, ¿no? O un viernes después de las 9 de la noche, viste que es difícil resolverlo. Yo creo que esas cosas nos interpelan mucho porque tenemos que poder dar respuestas que pongan en el centro las necesidades de las personas. Y las personas no eligen cuándo les pasan las cosas, ¿no? Entonces tenemos que poder dar respuestas de contingencia rápidamente. Y lo otro que me parece que a los que venimos hace muchos años, ahora me toca en este escenario, pero trabajando en temas de violencia vengo hace bastantes años, y en este tipo de situaciones creo que los compartimentos estancos y rígidos no nos ayudan en esto. ¿Y qué quiero decir con esto? A la gente, cuando está en un momento de crisis, no le importa si quien le habla es un psicólogo o un asistente social, y aún menos le va a importar si es del INAU, del CAIF, de la Fiscalía o de dónde. Lo que requiere es que alguien lo contenga, le dé apoyo y le dé algún tipo de respuesta que, sobre todo en muchas de estas situaciones, tiene que ver con criterios de seguridad emocional y de seguridad física, ¿no? Entonces, creo que muchas veces puede pasar, para hablar de las cosas donde creo que nos tenemos que desafiar a seguirlas pensando, es cuando armamos el modelo de la unidad, muchos decían, bueno, pero qué pocas personas. Uno de los principales fundamentos que tuvimos en la unidad es decir, en el territorio hay muchos técnicos que trabajan con las mismas personas. El desafío está en cómo trabajamos con esos otros técnicos. Si no sería una superposición. Y si no sería una sobreintervención en un momento de crisis, que lo que menos querés es que te llamen 4 personas. Porque en ese momento no sabés ni de dónde te están llamando. Sí. Entonces, hoy puedo decir, para hablar de la otra cara, que las coordinaciones han funcionado y, por ejemplo, en lo que va de esta semana de turismo, de llamar directores departamentales de INAU con los que rápidamente se han activado respuestas, donde un psicólogo, una psicóloga, una trabajadora social ha recurrido a contener a una víctima o a poder pensar junto con un fiscal cómo poder hacer una primera entrevista donde una mamá o una familiar está muy angustiada y hay que tomar una declaración. Y lo que hablábamos recién, una víctima que está contenida y que tiene la posibilidad de sentirse en un ambiente seguro emocionalmente, puede brindar mucha más información que ayude a resolver el propio conflicto. Claro. Si yo me siento en un ambiente hostil, que me siento como que me están preguntando si lo que estoy diciendo pasó o no pasó, si no me siento contenido, quiero irme rápidamente de ahí. Porque no es esa mi urgencia en ese momento. Aunque al otro día
quiera saber qué pasó y si se hizo justicia o no. Eso queda claro, obviamente. Ahora, Mariela, seguro con el diario del lunes es fácil, ¿no? Pero uno ve, por ejemplo, el caso de Rocha, el departamento de Rocha, y empieza a ver los detalles, a leer, a entender, a historiar, a ver esa trayectoria de esa víctima. Y dice, pero ¿y cómo acá tantas manos tuvieron esto, ¿no? Durante tanto tiempo? ¿Y cómo no se pudo evitar o llegar a una situación anterior a este desenlace? ¿No? La pregunta que uno se hace es esa. Es decir, la pregunta es, ¿una sobrecarga del sistema y de las instituciones sobre estos casos? ¿Hay falta de experticia en algunos operadores? ¿Qué es lo que pasa? Yo no puedo dar respuesta por otras instituciones, ¿no? Lo que sí puedo decir es que los temas que superponen vulnerabilidades y dependencias, como en este que tenías una situación de género, de discapacidad, son las situaciones más complejas. Y porque los procesos en los que se suman estas dependencias hacen que también para las víctimas sea más complejo salir. A veces pueden estar las respuestas, pero por ejemplo, si en un caso de violencia el agresor se lleva a la víctima a otro lugar, perdés el rastro, después tenés que seguir buscándola donde está, se la empieza a aislar, no tiene contactos con otros servicios. Recordemos que las situaciones de violencia se basan en la ambivalencia de la víctima porque tiene miedo y a la vez donde esto se perpetuó durante muchos años, más difícil para la víctima también es salir. Entonces, eso requiere de un trabajo de muchísima cercanía con la víctima que en algunos casos es posible y en otros da más trabajo poder acercarse y que la víctima sostenga también la adherencia a esa situación de acompañamiento. En este caso particular, ¿cómo se trabaja con una chica con estas características? Ahí me gustaría más que puedan hablarlo también con Pronadis, que tienen equipos especializados que trabajan con las personas con discapacidad. Y me parece que ahí, hablando de esto que hablábamos recién de los desafíos, es cómo se cruza el tema de violencia de género con discapacidad, que repito, también nos pasan muchas veces con violencia de género y adultos mayores. Los modelos de intervención no son los mismos. No es lo mismo intervenir con una mujer que tiene discapacidad que no tiene discapacidad, o que tiene una discapacidad física o una discapacidad intelectual. Y en eso las compañeras que trabajan en los equipos de Pronadis vienen haciendo procesos de trabajo con las mujeres y junto con InMujeres, que en este caso lo que hace la unidad de víctimas de Fiscalía es retomar el trabajo que ellos hacen, considerar los informes técnicos que ellos presentan para acercarlos a la carpeta de investigación del fiscal, y es el fiscal que con esos elementos tomará las decisiones, ¿no? Mariela, de alguna manera en la propia conversación surge que sin duda el balance que realizás de la gestión, que si bien estamos hablando de una novel gestión, ¿verdad?, es positivo, pero ya detectando muchas áreas en las que hay que trabajar intensamente, porque además estamos en un terreno tan delicado que de alguna manera, bueno, hay urgencias. Lo acabas de decir perfectamente cuando hacías una descripción sobre, por ejemplo, el tema de los horarios y la disponibilidad de personal en esos determinados horarios o determinados asuetos. Dentro de ese balance positivo, lo que queda por trabajar, ¿lo ves con buenos ojos para que por lo menos situaciones que son graves, que son importantes, se solucionen a la brevedad? Cuando asumimos este lugar sabíamos que era un desafío enorme. Bueno, a algunos nos gustan esos desafíos, y es un desafío en muchos frentes, ¿no? En general, institucionalidad nueva, con un marco legal que atribuye eso a la Fiscalía, una institucionalidad a la interna de la Fiscalía y a la vez en conjunto con otras instituciones. Sí veo con buenos ojos porque en 4 meses se logró a la interna de la Fiscalía consolidar el equipo, contar con una instrucción general sobre víctimas y testigos que está colgada en la página web y plantea claramente el alcance de la unidad, plantea cuáles son las víctimas más vulnerables y algunas de las estrategias a seguir. Y se acaba de crear por decreto presidencial el Gabinete para la Atención de Víctimas y Testigos,
Y eso que permite un gabinete que va a estar convocado por el fiscal de corte y el Ministerio del Interior, donde hay un compromiso de las demás instituciones como política de Estado a priorizar a las víctimas y testigos en las prestaciones y servicios. Para poner un ejemplo claro, por ejemplo, los prestadores de salud, lo que acabo de decir de INAU. En estos 4 meses, los compromisos que hemos hecho tienen un montón de cosas que nos faltan por hacer. Pero sin duda, lo que dije recién, de poder articular en el territorio que un prestador de salud rápidamente y el INAU, por ejemplo, den una respuesta, o que el BPS pueda también articular una respuesta, eso da un buen augurio de que van a haber cosas que se van a poder mejorar, no sin estar exenta de errores o de cosas que nos van a seguir faltando o de cosas que salen a la luz, que vienen de años, que tenemos que entender que, bueno, que sí, que es muy doloroso porque uno se queda con sensaciones muy encontradas, pero que el resultado tiene que ser que haya una respuesta con celeridad y con protección a las víctimas. Claro. Mariela, hemos hablado mucho de las víctimas, sí, pero la unidad es de víctimas y testigos. Sí. Y yo recuerdo cómo funcionaba el sistema en el viejo código, donde la persona llegaba al SIC, ¿no? Al Centro de Investigación Criminal, ahí Bartolomé Mitre, venía el testigo, ¿no? Afuera estaban todos los familiares del imputado. Y antes de tomar declaración, en los boxes, aquellos donde se tomaba declaración, se sentaba la víctima, el testigo de un hecho delictivo frente al imputado, cara a cara. Sí. Bueno, o sea, cómo declarar en una situación de esas, ¿no? Cómo después ir y decir ante un juez, un fiscal, sí, ese señor con el que estuve sentado yo durante 3 horas esperando que me tomara la audiencia, fue el que mató. ¿Cómo trabajan ahora ustedes con los testigos? En la lista de los buenos ojos con los que vemos el camino a seguir también está que en estos meses, junto con el Ministerio del Interior, el MIDES, el ACE y el Ministerio de Vivienda, estamos trabajando en un programa de víctimas y testigos protegidos, con medidas especiales de protección. Las medidas especiales de protección, tal como tú lo decías, pasaba eso como tú lo describiste. En términos de seguridad de edificio, venimos trabajando en la Fiscalía General de la Nación. En el edificio de Cerrito y Misiones está claramente separado el lugar donde transitan las víctimas, los testigos y el lugar donde transitan los indagados. Eso genera, para ponerlo en ejemplos bien concretos, ¿no? Es un cambio cultural hasta en eso, por dónde entra la gente, y claro, ¿no? Entonces la gente decía, no, pero puedo entrar por acá. No, por acá entran solo las víctimas, ¿no? Y eso es un cambio cultural incluso para las propias personas que van, ¿no? Porque antes entrábamos todos por la misma puerta. No, esto tiene que estar diferenciado. Y lo otro es, en este programa de medidas especiales de protección, desde la toma de la declaración, la denuncia se puede hacer en la Fiscalía o en la Policía. Desde la toma de declaración hay mecanismos que el propio código prevé para los testigos protegidos, que tienen que ver con la forma en la que se toma la declaración. Y después medidas que lo que se va a constituir, que lo venimos ensayando en estos 4 meses, es un comité de evaluación de riesgo entre el Ministerio del Interior y la Fiscalía, en el que participa el fiscal que lleva adelante la causa, la unidad de víctimas y el Ministerio del Interior. Mientras te escucho, pienso que en Casaballe tienen que haber hecho un trabajo de hormigas, realmente. Sí. Digo, por la situación, más de 110 personas expulsadas por esta banda de delincuentes de sus casas, niños con deserción escolar altísima. ¿Cómo trabajaron allí? Como hay causas todavía abiertas, no voy a dar ejemplos concretos de esa situación. Lo que sí, cómo se trabaja cuando hay víctimas protegidas es desde la declaración, como decía hoy, donde la víctima no va a dar su nombre, sino que hay otras estrategias que se toman. Y después lo que se hace es evaluar el riesgo de la persona, si es necesario relocalizarla o no, durante el periodo ese donde va a poder estar. También hay que evaluar determinados aspectos que hacen qué medidas de protección, de seguridad física puede esa persona sostener o no. Se le dan herramientas también de autoprotección y determinadas estrategias que, bueno, justamente porque se trata de estrategias especiales de protección, no todas las podemos compartir, pero sí que es un trabajo que requiere
de la coordinación con otros, porque esto la Fiscalía y el Ministerio del Interior llevan adelante una parte y después todo, como bien decías tú, tiene que ver hasta con la relocalización, el tema de escolar, el tema de la salud de las personas. Y tú pusiste un ejemplo, pero hay otros tipos de delitos que requieren esta protección especial para las víctimas y los testigos. Yo creo que en esto también recién estamos empezando en muchas de estas cosas y es sumamente importante para poder garantizar que las personas puedan decir lo que realmente quieren decir, sí, sintiéndose protegidos, y porque eso también ayuda a terminar con la impunidad, ¿no? Vamos a agradecerle mucho una vez más a Mariela Solari, de la Unidad de Víctimas de Fiscalía de la Nación. Me quedé pensando en la última respuesta, porque tenemos que cerrar la nota, pero como formulaba la pregunta, porque es un caso puntual. Todos quedamos conmovidos ante la bala que no iba dirigida al chiquito a Franco, al chiquito de Casaballe. Y la noticia, por lo menos el trascendido periodístico, era que a la mujer a quien se la atacó, se la había atacado porque había sido testigo de un hecho delictivo. Entonces allí falló algo. ¿Esa persona debería tener una protección que en ese momento no tenía, o la versión periodística no era ajustada a la realidad? Sobre ese caso, como todavía se está investigando, claro, prefiero no dar opinión, pero se viene trabajando entre la Fiscalía y el Ministerio del Interior. Lo que sí, como ya que planteaste concretamente en ese caso, para que no quede, capaz que quedó centrado en los casos de violencia de género, en los casos de homicidio, de rapiña, en todos los casos la unidad interviene. En ese caso concreto, al otro día que Franco pasó a estar ingresado en el Pereira Rosell, se fue a visitar a la familia del Pereira y a acompañarla. El equipo fiscal también estuvo presente y acompañando a su familia, ¿no? Bien. En el final, brevemente, sí, me imagino que este caso que nos tiene a todos conmocionados de Paysandú, sí, también los tiene ocupados a ustedes. Sí, está siendo una semana intensa. Sí. ¿Están trabajando? Sí. ¿Qué abordaje han hecho? En realidad ahí lo mismo que en el caso que me preguntaste de Rocha. De Rocha, y en el otro. Trabajamos primero con la fiscal, sabiendo cuáles eran las actuaciones que la Fiscalía estaba desarrollando. Se trabajó con las personas involucradas, sobre todo en principio con la mamá y con la niña, y se está abordando con las instituciones locales que puedan dar también seguimiento, ¿no? Y el trabajo es directo con la fiscal, porque sobre todo en el acompañamiento en cuál es el proceso que se va a seguir, ¿no? Claro, en ese caso, además de una atención, un abordaje psicológico, supongo, también debe haber un tema de protección, porque está prófuga la persona. Exacto. En eso la fiscal, junto con el Ministerio del Interior, vienen trabajando a nivel local, porque claramente es una de las primeras medidas que se tomaron, ¿no? Bueno, ahora sí, muchísimas gracias a Mariela Solari, directora de la Unidad de Víctimas de Fiscalía de la Nación, por todos estos minutos en la mañana de Arriba Gente. Buena jornada.